Bienvenidos a Mente Abierta. El año 1816. ¿Qué es lo que revela exactamente? ¿Una guerra, una catástrofe o nada? El año 1816 es conocido por ser uno de los más fríos de nuestra historia reciente. Se le conoce con diferentes nombres: el año sin verano, el año de la pobreza y los 1800 de muerte congelada. Las anomalías climáticas graves provocaron que las temperaturas globales medias descendieran de 0,4 a 0,7 grados centígrados. Recuerda estos números porque los vamos a necesitar más adelante. De esto resultó una importante escasez de alimentos en todo el hemisferio norte. El año sin verano fue un desastre agrícola. Las aberraciones climáticas de 1816 tuvieron el mayor efecto en la mayor parte de América del Norte, Europa Central y Asia, es decir, China. Observa cómo Rusia no está incluida aquí. Aparentemente en este 1816 fue lo suficientemente frío como para matar a cientos de miles de personas, destruir la agricultura y distinguirse en la historia al tener su propia página en Wikipedia. Hay muchos detalles sobre este evento. En general hubo suficientes travesuras relacionadas con la temperatura entre los siglos XVI y mediados del siglo XIX para justificar el nombre que recibieron, la pequeña edad de hielo. ¿Qué tal la erupción volcánica del monte Tambora? Actualmente se cree que las aberraciones se produjeron debido a una erupción volcánica del monte Tambora del 5 al 15 de abril de 1815 en la isla Sumbawa, en Indonesia. Esta erupción tuvo un índice de explosividad volcánica de 7, un evento colosal que expulsó al menos 100 kilómetros cúbicos de material. Esta erupción alcanzó la estratosfera a una altitud de más de 43 kilómetros. Las partículas de ceniza más gruesas se asentaron 1 o 2 semanas después de las erupciones, pero las partículas de ceniza más finas permanecieron en la atmósfera de unos meses a unos años a altitudes de 10 a 30 kilómetros. Los vientos longitudinales esparcen estas finas partículas por todo el mundo, creando fenómenos ópticos. En Londres, entre el 28 de junio y el 2 de julio de 1815, y el 3 de septiembre y el 7 de octubre de 1815, se vieron con frecuencia atardeceres y crepúsculos prolongados y de colores brillantes. El resplandor del cielo crepuscular aparecía típicamente naranja o rojo cerca del horizonte y violeta o rosa arriba. Entonces, ¿de dónde vino este vínculo directo entre el clima de 1816 y la erupción del monte Tambora? Esto es lo que la NASA tiene que decir sobre esto. 1 siglo y medio, el oceanógrafo estadounidense Henry Stummel y su esposa publicaron un artículo en la revista científica americana de 1879 titulado El año sin verano, entre comillas. Sugirieron que la erupción había causado una ola de frío severo en verano durante 1816, que resultó con heladas mortales en Nueva Inglaterra y Europa. El aumento de los precios de los alimentos y la hambruna siguieron las heladas, hasta el punto de que 1816 también fue apodado 1800 y congelado hasta morir, entre comillas. Stummel estaba revisando una vieja controversia. ¿Pueden las erupciones volcánicas cambiar el clima?
Los científicos habían abordado el tema por primera vez en 1901, cuando un par de investigadores suizos propusieron que el polvo arrojado por una serie de grandes erupciones volcánicas podría haber causado las edades de hielo al bloquear los rayos del sol. Sin embargo, no tenían evidencia para apoyar estas hipótesis, a pesar de la erupción gigante de la isla de Krakatoa en Indonesia en 1883 y los posteriores estudios en profundidad del evento. No se habían recopilado datos de la temperatura mundial. Erupciones como en 1912 del monte Katmai en Alaska motivó a varios otros a investigar la conexión entre el volcán y el clima. Se midió la reducción de la luz solar causada por la erupción del Katmai. Se llegó a una conclusión de que el Krakatoa y el Tambora llegaron a la conclusión que el Tambora fue el responsable del enfriamiento posterior. Ahora bien, naturalmente tenemos un evento en 1816 atribuido a un volcán que hace erupción en 1815, y todo esto se sugirió inicialmente en 1912. Hablamos de 96 años después del año sin verano real. Me permitiré algunos comentarios aquí. En primer lugar, me parece muy extraño que Google Ingram no nos dé nada del año sin verano de 1816 entre comillas, o 1800 muerte de hambre entre comillas. En segundo lugar, la primera mención del año sin verano se refiere a 1882. No entiendo por qué 65 años después, en 1882, un evento de 1816 adquiere su propio nombre. ¿Quién iba a recordar un par de veranos fríos de hace más de medio siglo hasta el punto de darles su propio nombre? Lo siguiente es de Donahoe's Magazine de 1882, del volumen 6 y de la página 452. Hay unas cuantas cosas interesantes en este recorte. El que pertenece al verano de 1816 parece indicarle a la gente que el verano frío tuvo lugar en 1816. Parece que la gente en ese entonces tenía una idea muy diferente de cuando sucedió realmente el verano frío. Había que recordarles, entre comillas, que cualquier año que tuviera en mente tenía que ser reemplazado por 1816. La segunda parte es un artículo coincidente no relacionado sobre gigantes de 30 a 33 pies. Erupción del volcán Tambora de 1815 contra este verano de 1816, donde la idea general es que la erupción volcánica tuvo lugar en abril de 1815, causando estragos en América del Norte y Europa. Este verano de 1816, este monte Tambora se encuentra en el hemisferio sur. Se nos habla cómo es que estas partículas más finas, entre comillas, se quedan en la atmósfera, viajan hasta América del Norte y Europa. Estas partículas pudieron extenderse por todo el mundo debido a los vientos longitudinales atmosféricos. Desafortunadamente, tal ruta no parece ser posible debido al patrón del viento atmosférico. Se suponía que esas partículas más finas, entre comillas, se asentarían alrededor del Ecuador. La ciencia moderna claramente no apoya la razón de este año sin verano, entre comillas, y la llamada razón oficial, entre comillas, no explica cómo esas partículas más finas pudieron viajar contra el viento. Además, la erupción del monte Pinatubo en 1991, la erupción volcánica más grande del siglo XX, también provocó que las temperaturas globales cayeran alrededor de 0,5 grados centígrados. La caída de temperatura ocurrió en los años 1991 a 1993. Sorprendentemente, ni 1991 ni 1992 se conocen como años anormalmente fríos.
Las partículas más finas, entre comillas, optaron por no viajar a la mitad del mundo y se mantuvieron locales y causaron daños moderados. Sorprendentemente, esta historia de erupción de Tambora ni siquiera está registrada en la cronología oficial de la historia de Australia, 1815-1816. Sin embargo, Australia está a solo 650 millas de distancia, mientras que América del Norte y Europa se congelaban y morían de hambre por cientos de miles. El Imperio ruso se salva milagrosamente de estos horrores. Puede que las cosas en realidad iban al revés. El lenguaje científico asegura que todo suene creíble, por supuesto. Ahora hablemos lo que pasó en Rusia. Las listas de hambrunas en Rusia no muestran ninguna en 1816. En 1817 hubo un aumento de precios en un área limitada del imperio. En general, la región del Báltico no había sufrido la erupción de Tambora, a diferencia de las latitudes medias bajas de Occidente y Europa Central. Se sugiere que la región, así como el sur de Rusia europea, se salvaron, ya que fueron atravesadas por masas de aire cuya estratosfera se había despoblado de pequeñas partículas volcánicas, mientras que la troposfera se limpió de partículas a través del lavado por la lluvia anteriormente. La década de 1810 en la región del Báltico, en particular 1816, temperaturas del aire, suministro de cereales y mortalidad. Qué extraño patrón selectivo de partículas más finas, entre comillas, ocurrió en 1816. Sin embargo, con Rusia a salvo, no sabemos nada de ningún éxodo masivo de Europa a Rusia en 1816, 1819. Supongo que estos ingeniosos creadores de la revolución industrial no fueron lo suficientemente inteligentes como para averiguar dónde todavía crecían los cultivos y los veranos eran cálidos. Sobre la erupción del Tambora, la verdadera razón detrás de este año sin verano, entre comillas, oculto al público en general. Creo que esta erupción se utilizó para explicar los drásticos cambios climáticos de este 1816. Mientras tanto, algunas personas estaban de vacaciones, entre comillas, juntas en Suiza desde aproximadamente el 20 de mayo hasta aproximadamente el 10 de octubre de 1816. Byron sugirió que cada miembro del grupo debería escribir una historia de fantasmas. Mary Shelley escribió Frankenstein o el Prometeo moderno. John Polidori escribió El vampiro, publicado en 1819. Entre varias cosas escritas por el propio Lord Byron estaba su poema Oscuridad. Creo que este poema es muy revelador cuando consideramos el año sin verano, entre comillas. Oscuridad por Lord Byron. Tuve un sueño que no fue todo un sueño. El sol brillante se apagó y las estrellas vagaban en la oscuridad, en el espacio eterno, sin rayos y sin camino, y la tierra helada. Se balanceó ciego y ennegrecido en el aire sin luna. La mañana vino y se fue, y vino y no trajo ningún día, y los hombres olvidaron sus pasiones en el pavor de esta su desolación, y todos los corazones se enfriaron en una oración egoísta por luz, y vivieron junto a fogatas, y los tronos, los palacios de los reyes coronados, las chozas, las moradas de todas las cosas que habitan, fueron quemadas por balizas, las ciudades fueron consumidas, y los hombres se reunieron alrededor de sus hogares en llamas, para mirarse una vez más a la cara. Felices los que moraban en el ojo de los volcanes y su antorcha montañosa. Una terrible esperanza estaba contenida en todo el mundo. Los bosques se incendiaron, pero hora tras hora cayeron y se desvanecieron, y los troncos crujientes apagaron con estrépito,
y todo quedó negro, y así etcétera, etcétera. Continúa el escrito. «1816 es el año en que escribe este poema. Lo llama el año sin verano, por el clima extraño y una oscuridad inexplicable que provocan temperaturas récord. Byron afirmó haber recibido su inspiración para el poema diciendo que lo escribió en Ginebra, cuando se celebró un día oscuro, en que las aves se posaron al mediodía y las velas se encendieron como a la medianoche. La búsqueda de alguna causa de estos extraños cambios en la luz del día solo creció cuando los científicos descubrieron manchas solares en el sol tan grandes que podían verse a simple vista. Periódicos como Crónicas de Londres informaron sobre este pánico. Las grandes manchas que ahora se pueden ver en el disco solar han dado lugar a aprehensiones ridículas y predicciones absurdas. Se dice que estas manchas son la causa del extraordinario y húmedo clima que hemos tenido este verano, y el aumento de estos puntos se representa para anunciar una eliminación general del calor del globo, la extinción de la naturaleza y el fin del mundo. Parece que Byron y compañía se quedan atrapados en este viaje en Ginebra durante 5 meses, sin posibilidad de irse. Entonces, ¿qué desastre inmortalizado por Lord Byron sucedió supuestamente en este 1816? Tenemos a Europa y América del Norte en un aprieto, luchando por comprender lo que está sucediendo. Cerca se encuentra el Imperio Ruso, ajeno al resto del mundo, que está muriendo de hambre. Al mismo tiempo, Rusia parece sufrir una pérdida bastante significativa, descrita en un evento en los bosques siberianos. La historia está desviando nuestra atención del área donde podría ubicarse algunas posibles respuestas. ¿Deberíamos acudir a Rusia por las causas catastróficas de este evento? ¿Podrían todas las partículas más finas, entre comillas, provenir de la región siberiana arrasada? ¿Podría ser esto un desastre causado por un hombre? ¿Qué tal si este 1816 podría no ser el verdadero año del evento? Y entre la redacción de estos artículos puede haber otro misterio oculto, el que pertenece a un cambio cronológico. Es bastante extraño, pero casi al mismo tiempo se comienza a redescubrir el continente africano, el desierto de Sahara de 400 años, o por qué la gente olvidó todo lo que se sabía sobre África. Pues bien, eso es todo. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Espero puedas ayudarme compartiendo el video, comentándolo y dejándome un like. Hasta luego.